querido don Braulio, ¿qué hace uno después de una presentación así? Decir, perdonadme todos, me voy. Querido don José Julio y miembros del consistorio de Talavera, querida Carmen, hace muchos años tropezábamos por el CEU cuando yo era obispo auxiliar y andaba metido en la pastoral universitaria hasta los ojos, y así luego Andalucía me ha separado en buena parte de las relaciones con Madrid, por lo menos intensas o cotidianas o así, aunque nunca he perdido algunos de los amigos que el Señor me había regalado en el CEU. Y queridos, ya está, amigos aquí. Todo eso que ha dicho don Braulio es verdad, pero no es que yo no lo considero lo significativo de mi vida. Yo me siento sacerdote. Y es verdad que he estudiado cosas muy raras y las sigo estudiando, porque si esos años de Jerusalén y de América me ayudaron a descubrir un poeta que algunos consideran el mejor poeta cristiano de todos los tiempos, el único capaz de estar a la altura de Dante, pues, y no es para nada conocido en España, y además es un poeta muy cercano a Jesús y de los territorios de Irak, que no son ahora mismo precisamente territorios de paz, pues uno piensa que a lo mejor un legado bueno que puede dejar a la Iglesia es justamente el dejar esas obras accesibles a los lectores españoles para que las disfruten como el Señor me ha hecho la gracia inmerecida de poder disfrutarlas yo. Se llama Sanefrén el Sirio y hace muchos años que yo dedico mi mes de vacaciones, aparte de cuando estaba en un pueblo de playa, ir una hora a la playa por la mañana y otra hora por la tarde, pues a traducir las obras de Sanefrén. Y sigo con ello, porque sus obras es una obra grandísima, enorme, pero solo ha sido descubierta para Occidente en la segunda mitad del siglo XX. Y entonces veréis, por eso es desconocido, no solo para nosotros. En inglés vamos ahí a cosas, en francés hay alguna cosa, y solo está todo en alemán porque un benedictino alemán dedicó su vida entera a traducir a las obras de Sanefrén. Ya que me he metido ahí en ese charco, pues dejarme solo recitar una estrofa. Tiene como unos 500 himnos que se cantaban en poesía, ¿no? Que se cantaban en la iglesia y que cantaban coros de jóvenes, coros de jóvenes mujeres. Sanefrén es un cantor de la mujer, y no lo digo eso por hacer ninguna concesión a la galería, porque primero la mujer no es una galería a la que haya que hacerle ningún tipo de confesiones, y en segundo lugar, pues porque él no estaba en nuestro contexto. Es el cantor de la Virgen, es el cantor de lo divino en la carne, es un defensor de la creación constante y apasionado también. Y entonces voy a leer una estrofa, tiene unos himnos dedicados al aceite. Naturalmente, para entender el juego que hace con el aceite y la importancia que le da al aceite, no solo hay que tener en cuenta la unción bautismal, donde el hombre se unge con aceite para no sumergirse en las aguas del abismo, sino que el aceite lo hace flotar, pero la palabra en la lengua de Cristo, la palabra aceite es casi idéntica a la palabra Cristo, solo cambia una vocal. Mesja, mesija. Mesija es Cristo, mesja, aceite. Entonces, tiene 4 himnos dedicados al aceite y él dirá en un momento, en las obras, como en su nombre, el aceite pinta a Cristo. Pero os recito esta estrofa sencilla. Sencillamente pensad en una vasija de aceite, de un molino de aceite. Eso en Toledo y en Talavera, supongo que todos lo tenéis porque habla de una vasija de aceite, y una vasija de aceite no sería verdad lo que él dice, que quien mira una vasija llena de aceite ve su rostro reflejado en ella. Pero si habéis estado en molinos de aceite, que tienen las tinajas de aceite en el suelo, efectivamente, cuando tú te asomas,
y era como eran las tinajas de aceite en el Medio Oriente, pues ves efectivamente tu rostro pintado ahí. Empiezo la estrofa sin más, es muy sencilla, son: quien mira una vasija llena de aceite ve su rostro reflejado en ella. Y si mira más en profundidad, ve a Cristo en sus símbolos. Cristo es todo facetas y el aceite todo él un espejo. Mire por donde mire al aceite, de su interior es Cristo quien me mira. Choca, llama la atención. Tenemos que reconocer que podría ser de un poeta contemporáneo. Otro, más cortito, y abandono San Efrén para esta noche. Cuando se representa a San Efrén, los bizantinos, que influyeron mucho en todo el Medio Oriente a partir del siglo V y así, pues lo pintan siempre como un monje. No pudo ser un monje. Es imposible. San Efrén era una ciudad fronteriza donde él vivía, aunque la llamaban la Atenas de Oriente, a la ciudad de Edesa. Hoy está en la frontera de Turquía e Irak. Y entonces tenía una formación cultural grande. Pero era una ciudad fronteriza y entonces era una ciudad de soldados, de guías de caravanas, en un mundo cultural que a nosotros hoy nos resulta pues el mundo del desierto, vemos ruinas de templos y cosas así, pero era un mundo cultural absolutamente vivo y apasionado en los primeros siglos de la era cristiana. San Efrén vive allí en el 307 al 370. Y no puede ser un monje pues porque habla constantemente, por ejemplo, habla de los intereses de los bancos, de los préstamos, de cosas así que normalmente la literatura escrita por monjes no habla, ¿no? Y tiene también un grupo de 5 himnos dedicados a la perla. Comienza diciendo: una perla, hermanos, tuve en mis manos un día, y empieza a describir esa perla. Vi en ella misterios, símbolos de Cristo. Vi a la Virgen y a Cristo en su seno, vi a la Iglesia y a Cristo en el medio de ella, empieza a decir cosas que vio en la perla, ¿no? Y empieza a hacer comparaciones, igual que con el aceite, entre la perla y Cristo. También aquí hay un juego de palabras. Hay una palabra en arameo que es shelige. Shelige significa desnudos, los desnudos, y significa al mismo tiempo los apóstoles, por una pura coincidencia de ortografía y de fonética, no tienen nada que ver la una con la otra. Pero entonces se está dirigiendo a la perla y le dice: hombres desnudos bajaron a robarte y te han distribuido entre los hombres. Luego te capturaron, igual que a Cristo en el huerto. Luego te perforaron, igual que a Cristo en la cruz. Dice: y cuando una mujer te cuelga en el oído, como a Cristo en el Gólgota, mucho más resplandece tu belleza. Acordaos de que Gólgota significa cráneo. Entonces, cuando una mujer te cuelga en el oído, como a Cristo y significa cráneo en la lengua en la que San Efrén está escribiendo, como a Cristo en el Gólgota, mucho más resplandece tu belleza. Eso jamás lo habría dicho un monje. Jamás lo había dicho un autor, diríamos, del mundo clerical, propio de la vida monástica o así. Jamás lo habría dicho uno de los monjes bizantinos o orientales. 500 himnos más o menos, algunos tienen 200 estrofas. Y un último para que esté la Trinidad completa. Tiene una colección de villancicos, de cantos de la Virgen, de nanas que le canta la Virgen a su hijo, escritos en el siglo IV, que tiene, vamos, que es un tesoro, ¿no? Y entre las cosas que le dice la Virgen a Jesús es: hijo mío, qué descarado eres, a todo el que viene te tiras, ¿vale? Y no distingues si es rico o es pobre, no distingues si es un hombre honesto o es una persona impura. ¿Es esto un descaro tuyo o es esto tu amor por los hombres? Bien, yo decía, mi deseo de dejar este legado de la obra de San Efrén a la Iglesia
como un regalo del que yo me he sentido privilegiado de tener sin haberlo buscado y habiendo sido enviado por la Iglesia para estudiar, diríamos, ese mundo y esas circunstancias, no es lo más determinante de mi vida. Lo más determinante de mi vida es que mi vida pertenece al Señor, y pertenece al Señor porque estoy convencido de que Cristo es la única esperanza de los hombres y la única esperanza de nuestro mundo. Y soy un hombre, veréis, nacido en el año 47, por lo tanto de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, que fue educado en un ambiente y en un seminario donde no había orejeras. Nosotros leíamos literatura existencialista a mitad de los años 60. Teníamos, yo creo que de los mejores cursos de cine que había en España, en aquel seminario de Madrid, donde el que fue fundador del Festival de Valladolid, el padre Carlos María Stelling, y un crítico de cine del ABC que se llamaba, ya fallecido también, que se llamaba Pascual Cebollada, nos enseñaban a ver cine y a juzgar el cine y a utilizar el cine como instrumento de conocimiento. Y así. Y tanto no nos sentíamos para nada aislados, como con un menos con respecto a los jóvenes del mundo. Al contrario, siempre nos sentimos, diríamos, como unos privilegiados, porque el sentido de nuestra vida nos fue transmitido con una claridad muy grande, y porque nos dábamos cuenta que ese sentido de nuestra vida, que era Jesucristo, no nos alejaba para nada de las preocupaciones y de la vida de los hombres, sino todo lo contrario, nos permitía abrir nuestra vida a al horizonte humano en 360 grados. Lo que a mí me llamó la atención, bueno, lo que voy a compartir, yo no sé dar conferencias sobre San Efrén sí, pero sobre algunas cosas de los evangelios también. Pero una conferencia, diríamos, en un ámbito como este, en un contexto como este, me parecería una ofensa a vosotros y a mí mismo. Sí que puedo compartir, diríamos, mi experiencia de la Iglesia, mi experiencia de la fe y mi deseo de responder a los desafíos de este momento de la mejor manera posible. Cuando vi el título de la propuesta de la jornada, cómo perseverar en la fe en tiempos de adversidad, mi primera reacción fue un poco de choque. Dije, Dios mío, la pregunta verdaderamente importante es cómo perseverar sin fe en un tiempo como este. Porque la fe te equipa, la fe te amuebla, la fe te hace posible mirar a la muerte de frente, la fe te hace posible desear amar a todos los hombres, te hace posible salir de ti mismo, te hace posible comprender que el sentido más profundo de la vida humana es sencillamente el amor y el darse. Y eso, sin fe, hace muy difícil vivir la vida. Los jóvenes de hoy lo saben muy bien. Los jóvenes de hoy viven en un vacío inmenso. Y las estadísticas de suicidios entre adolescentes y entre jóvenes son cada vez... Yo he empezado de nuevo a dar clases no, pero a hacer de capellán en una escuela universitaria, y la primera semana que he ido, una profesora me ha dicho, los chicos quieren reunirse con usted, y pues encantado, para eso estoy yo aquí, para estar con ellos y escucharles y eso. Quieren hablar de la muerte, porque es algo que les preocupa muchísimo. Eso hace 20 años hubiera sido impensable, que un grupo de jóvenes estarían discutiendo de cualquier otra cosa, pero no hablarían de... ¿Qué significa eso? Significa el profundo desconcierto que domina diríamos, en este momento en nuestra sociedad. Y a mí me parece que la fe en este contexto vuelve
a ser descubierta como lo que ha sido siempre, pero que quienes hemos tenido la gracia de nacer en un país cristiano y en un país católico y en un país donde uno recibía la fe igual que te daban el carnet de identidad, pues probablemente hemos perdido la conciencia del valor que tiene o no hemos sabido valorar suficiente. Porque yo no creo, ahí hay un gran autoengaño entre nosotros, yo no creo que los problemas que tiene la fe en nuestro mundo desarrollado, sobre todo, principalmente, nacen de los enemigos de la Iglesia. El problema de la fe o el tema de la problematicidad de la fe en nuestras sociedades nace de nosotros mismos. O sea, somos nosotros, no es la sociedad la que se seculariza, somos nosotros los que nos secularizamos. Y en la medida en que nos secularizamos somos más y más incapaces de poder ofrecerle al hombre de hoy, al hombre y a la mujer de hoy, mirándole a los ojos sin ningún tipo de complejo ni de temor, sencillamente el tesoro escondido, la perla preciosa, que es el don de Jesucristo, la vida en Cristo. ¿Cómo hemos perdido esa fe? Pues a base de que no incida en la vida, de mantenerla separada de la vida. Eso, lo que quiero subrayar, lo que quisiera subrayar, y no sé si, le pido al Señor encontrar las palabras adecuadas para expresarlo, es que no es un problema de virtud o de ser más o menos generosos, que no es un problema que si la sociedad se seculariza o si nosotros, la Iglesia, nos secularizamos, que yo creo que es lo que está verdaderamente, que es la verdadera enfermedad en nuestra Iglesia, pues no sucede porque no seamos generosos, no sucede porque no nos esforcemos por vivir en cristiano. Sucede en gran medida porque hemos dejado de comprender lo que significa ser cristianos. Una vez que se ha separado la fe de la vida, yo no diría ni siquiera de la vida pública, la fe de la vida, la fe de la existencia humana, del hecho de nacer, morir, enamorarse, crecer, comer, compartir los bienes de este mundo, enfermar, morir. Una fe que está separada de eso, pues no deja de ser una fe decorativa, que tiene poco que decir al hombre y a la mujer de nuestro tiempo, que ha perdido el senso del martirio. Yo tuve la suerte en los años esos en los que era obispo auxiliar de Madrid y trabajaba en pastoral universitaria, me acuerdo perfectamente. Aquí hay alguna muchacha que era vecina mía en Madrid y bajábamos juntos a la capilla de Derecho de la Complutense a la misa por la mañana y con bastante frecuencia aparecía por allí un hombre, uno de los fundadores de la OAC, un fundador del movimiento cultural cristiano, Julián Gómez del Castillo, hijo del que había sido fundador del Partido Comunista de España, convertido a los 15 años, sin nadie de su familia que en ese momento le acompañara en su bautismo, y me decía con frecuencia cosas muy, muy sabrosas. Una de ellas, que uno de los problemas de los católicos españoles que no se habían convertido nunca. No habían tenido que convertirse. Pero al no haberse convertido nunca, todos damos por supuesto, católicos y no católicos, católicos ardientes y personas que se sienten como enemigas de la Iglesia. Todo el mundo piensa que sabe lo que es el catolicismo. Todo el mundo piensa que sabe lo que es ser cristiano. Y cuando los oyes hablar, pues, lo digo, te da pena. Y no creáis que son cosas que es fácil comunicarlas, porque no se pueden comunicar en forma de discurso. Solo se pueden comunicar en forma de testimonio apasionado, de invitación, parecida a la del vídeo que hemos visto. Es decir,
uno se echa a las manos al barro, y el barro es la vida humana. Cuando el Papa nos dice hoy que estamos en un hospital de campaña, nos está describiendo que la Iglesia es un hospital de campaña. Nos está describiendo una situación mundial, absolutamente generalizada, extendida a los niveles del mundo. No es una situación española. Y no entro en decir lo deleznable y lo, diríamos, lo triste que es la situación de la vida política española, tan visible en estos momentos, ¿no? Y tan visible desde hace mucho tiempo. Pero sería una equivocación enorme pensar que la sociedad española o la vida en nuestro país puede cambiar con que se cambieran los políticos. Francamente no. Es decir, el cambio que hace falta es mucho más profundo. Es un cambio cultural, verdaderamente. Y un cambio cultural de raíz, de raíz. Casi no sabemos lo que significan las palabras cristianas. Los sacramentos, pienso la Eucaristía, por decir un detalle, no. Que la tradición de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, pero la tradición entera de la Iglesia ha considerado como el centro y la cumbre de la vida cristiana. ¿Cuántas veces no es para nosotros más que un acto de piedad, un culto al que asistimos, un culto al que asistimos pues para pedir por la salud de mi marido, de mi mujer o de mis niños, o para pedir por la operación que van a hacer la semana que viene a mi madre, lo cual es legítimo. Pero entonces el contenido de la Eucaristía está desnaturalizado, es decir, está en función de otra cosa, ¿no? Y digo que es legítimo, por supuesto, que si uno tiene una preocupación la comparta con el Señor, pero si tuviéramos la conciencia de que en cada Eucaristía Dios se une con nosotros de una manera única, que no es posible en el mundo, y que eso no es un símbolo, no es una parábola para hablarnos de otra cosa, que en realidad es que sería muy bueno que nos quisiéramos un poco más o así, sino que eso es real. Es decir, que Dios se hace uno con nosotros. Que los cristianos creemos en un Dios que se ha hecho carne y que viene a nosotros en la carne y a través de la carne, en su cuerpo, que es la Iglesia, en el que se alimenta de su cuerpo místico o misterioso o sacramental, que es la Eucaristía. Pues probablemente a lo mejor lo vivíamos de otra manera. Pero señalo eso por señalar, y soy muy consciente de que hoy los jóvenes, por ejemplo, acuden con mucha frecuencia a adoraciones eucarísticas. Pero no quisiera yo que las adoraciones eucarísticas nos quitasen la perspectiva de que en la Eucaristía Cristo viene. Y que la adoración eucarística es una consecuencia de la celebración eucarística, pero solo una consecuencia. Y una de ellas nada más. Pero el centro de la vida de la Iglesia está en la celebración eucarística, en la escucha de la palabra, en el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo. Que viene, Cristo no se ha hecho carne para que yo le adore. Cristo se ha hecho carne para que yo pueda vivir, haced esto en memoria mía, para que yo pueda vivir dando mi vida como Cristo ha dado la suya, por vosotros y por muchos, es decir, por todos, por la humanidad. Uno se da cuenta simplemente con mirar a este punto, que es un punto ciertamente central, de las enormes implicaciones que tiene solo desde una Eucaristía comprendida como el abrazo entre Dios y su criatura, entre Dios y la humanidad, entre Dios y la creación, permite amar a la creación. El motivo por el que el Papa Francisco y por el que Benedicto XVI, que era un papa, a lo mejor no ha hablado explícitamente o no ha hecho tantos gestos en relación con el cuidado de la creación, pero ha sido el papa probablemente
desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, amantes del cuidado de la creación. Y el Papa Benedicto XVI destinó uno de los donativos más grandes que dio el Vaticano a una catástrofe de un bosque que había ardido en Ucrania hace ya muchos años, 10, 20, 25 años y tal. Y el cuidado de la creación y el amor a la creación solo es posible en realidad cuando la creación tiene un valor infinito que le es conferido por la presencia en ella de Cristo. Os digo una frase de San Efrén, perdonadme. Igual que la Virgen llevó los miembros del cuerpo de Cristo en su seno, así la creación está preñada toda ella de Cristo en sus símbolos. Y San Efrén le dice a Cristo, mirando a la Virgen, todo Él está en tu seno y todo Él está en cada una de las cosas, en todas las cosas. Todo Él estaba en tu seno y todo Él estaba guiando las estrellas, conduciendo el universo. Todo Él está en tu seno y te daba una leche que Él creaba para que tú se la dieras a Él. Tú le dabas a Él tu leche como a tu hijo y Él te la daba a ti como tu Dios. Y comenta con eso, todos los que le ofrecen algo a Dios, nosotros, una de las deformaciones de nuestro catolicismo, perdonadme, y eso si os fijáis en los cantos se nota mucho. Estoy poniendo énfasis en los defectos. Yo sé que nuestro catolicismo tiene cosas preciosas y el Espíritu Santo no deja de enredar ni deja de hacer florecer cosas bellísimas en medio de nosotros. Pero dejarme, como lo que me preocupa es el futuro de la fe y el posible desconcierto de la fe y la posibilidad de... Hay parroquias vacías en sitios y hay diócesis donde apenas hay jóvenes y así. Y no basta consolarse con las JMJs, porque dices, oye, juntar a unos cuantos jóvenes o unos miles de jóvenes para ir a una JMJ es fácil. Lo que es importante es preguntar, ¿hay una iglesia viva de jóvenes verdaderamente en la que podemos mirarnos así? Pues hay que reconocer que estamos muy escasitos, pero muy escasitos. También es verdad que estamos muy escasitos de jóvenes en términos generales. Quiero decir, porque nuestra sociedad envejece, pero eso es también fruto de lo mismo. Para tener esperanza en el futuro, para tener el valor y la alegría de tener y de criar a un hijo, hace falta, es un acto de esperanza, es un acto brutal de esperanza, y ese acto de esperanza lo justifica si uno ha conocido a Jesucristo, si uno tiene en su corazón el horizonte de la vida eterna. Si no tienes ese horizonte en el corazón, ¿para qué traer un hijo al mundo? ¿Para que produzca y consuma? Era la definición del hombre que hacía el marxismo clásico, ¿no? Para que produzca y consuma y viva, pues con todas las dificultades que se viven en este mundo de fatigas, el valle de lágrimas, ¿no? La pérdida de los seres queridos, el dolor de la enfermedad, compensan todas esas fatigas los momentos de éxito. Yo recuerdo en mi vida pastoral un hombre que había luchado muchísimo para ser un punto culminante de la energía nuclear en España. Y bueno, consiguió su puesto de trabajo y consiguió crear una institución. Vivió en Estados Unidos mucho tiempo y cuando lo había conseguido, a los 3 o 4 meses le diagnosticaron Alzheimer, comienzo de un Alzheimer. Y me decía llorando este hombre, yo he sacrificado todo para mi éxito profesional, y he sacrificado a mi mujer y he sacrificado a mis hijos. Y ahora me da una pena enorme porque no los he tenido y ahora ya no es hora de tenerlos, ¿no? Digo, o uno tiene una esperanza que sea capaz de dar sentido también al Alzheimer, también a la muerte. También saber que la muerte no tiene la última palabra y poder saberlo con convencimiento, con fortaleza, con
con vivacidad o uno realmente la vida termina no teniendo sentido. Y entonces es posible, es decir, es más razonable ante una vida sin sentido, no es más razonable en muchos casos el quitarse la vida. Pues sí, sinceramente sí. O sea, no hay motivo económico, político, tal, que permita, diríamos, afrontar ciertos tipos de vida. Y sin embargo, si la certeza de que no hay nada que no esté salvado por el amor infinito de Dios en su Hijo Jesucristo, yo puedo mirar la muerte de la mía y la de mis hermanos. Y puedo decirles a las víctimas de Valencia, vosotros sois yo y yo soy vosotros, somos parte de lo mismo. No es que estemos, que estemos aquí, que nos echamos una mano, no. Es que somos lo mismo. Es que somos de la misma familia. Es que somos del mismo pueblo. Pero reconocerme que estas expresiones que yo uso ahora mismo os resultan un poquito extrañas en el conjunto de las reflexiones y de los momentos que hemos vivido. No nos resulta extraño el gesto del abrazo, porque el gesto del abrazo vale más que 1000 palabras. Y el abrazo dado con sencillez, con verdad. Pero hay algo más que solidaridad ahí. Me viene una anécdota de una novela, de un cuento de Flannery O'Connor que no voy a referir, pero porque son a veces los momentos más duros. Un grupo de asesinos, de ladrones, entran en una casa del suroeste americano, o del suramericano de Georgia, y están robando la casa y tal, y matan a los siervos de esa casa sureña, del tipo de lo del viento se llevó, y llega un momento en que se encuentran con la dueña de la casa, una mujer mayor, y que empieza a decirlos, pero no, y él va con su revólver en la mano, dispuesto a matarla. Y ella le empieza a decir, no hagáis eso, fijaros qué injusticia, pero fijaros además todas las cosas buenas que podríais sacar de aquí, llevároslo todo, pero no. Y el otro sonríe, el otro es una especie de enajenado mental. Y en un momento ella le dice, si es que vosotros sois mis hijos. Y en ese momento él la dispara. Y dice, podría haber sido una buena mujer, pero necesitaba haber tenido el cañón de un revólver delante del pecho constantemente para haberlo sido. Es brutal, pero al mismo tiempo, es decir, hay cosas que nos ponen ante nuestra existencia de manera que no nos las podemos suavizar y ya está, y como contentarnos con ellas o así. Los árboles no nos dejan ver el bosque. Vemos que hay problemas en la economía. Nuestra economía, vemos que hay problemas en la vida política, hay problemas en la familia. El número de familias rotas que hay en estos momentos es de tal cantidad. Entonces, vemos que hay un vacío de población en una capital de provincia española. Me cruzaba yo el verano pasado con un joven de unos 30 años o así, por cierto, que creo que era de la Asociación de Propagandistas, y me dijo, don Javier, soy el único joven de mi edad que hay en esta ciudad. 30 años y 2 niños pequeños. Dios mío, no son cosas para hablar de manera diletante y así, son cosas igual de dramáticas. O sea, lo de Valencia nos ha sacudido, pero es que nuestra situación cotidiana tendría que sacudirnos. Y Dios me diréis, oiga, que nosotros somos los que hemos venido a misa, no regaña a los que vienen a misa, ¿no? Como a veces decimos que hacen los curas. Dios mío, si de regañar a alguien me estoy regañando a mí. No, claro que no. Solo que no, si yo tengo un tumor, no me gustaría que el médico me dijera que lo que tengo es un catarro.
Prefiero que me diga que tengo un tumor y me diga, pues es incurable, o mire, vamos a hacer esto porque con esto se puede. Y lo que tenemos es una situación de grave emergencia cultural, que no es española, o mejor dicho, solo es española en la medida en que participa de una emergencia cultural de un tipo mucho más grande. Lo mismo se da en Alemania, se da en Francia, se da en los Países Bajos, se da en Canadá, se da en Estados Unidos. Cuando yo volví de Estados Unidos y hace de esto, fue el año 85, el 50% de los adolescentes americanos no eran hijos de un matrimonio estable. Las cosas, ya os imagináis, que han ido a mucho peor. Hay una sociedad, hay una cultura que se disuelve delante de nuestros ojos. Se muere. Juan Pablo II habló varias veces, bastantes veces, de la cultura de la muerte. También hablaba de la nueva evangelización. Pero la nueva evangelización hemos pensado siempre que era como generar un nuevo discurso, y es más profundo que eso, es empezar de nuevo. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos el único cristiano que está en este mundo en este momento? O en la ciudad donde vivo, o en la casa donde estoy, o en el pueblo donde vivo. La problemática de estar presentes en la vida pública es secundaria. La primera problemática es la de ser cristianos. Y ser cristianos como de raíz. Conversión misionera lo ha llamado muchas veces el Papa Francisco. Pero es comprender quién es Cristo, es decir, que Cristo, puedo yo decir que Cristo es lo más querido en mi vida. Le preguntaban a un teólogo protestante, amigo mío, a quien aprecio mucho, en una ocasión, en una conferencia que estaba dando, el cual veía él, y estaba dirigiéndose a una audiencia protestante en Carolina del Norte, y le preguntaban qué le parecía a él que era el peligro más grande para la Iglesia en Estados Unidos. Se estaban refiriendo a las iglesias protestantes, pero yo creo que tanto la pregunta como la respuesta vale para la Iglesia católica exactamente igual. Y él dijo, usted está esperando que le diga que el ateísmo, pero el ateísmo no ha sido nunca un problema para la Iglesia. El ateísmo, si es un ateísmo honesto y serio, es una provocación para la fe. Y nada nos viene mejor a los católicos a los cristianos que nos provoquen en la fe. Y dice, entonces, ¿cuál es para usted Dijo, pues le va a sorprender a usted, pero el sentimentalismo. Porque el sentimentalismo debilita la fe por dentro. Una fe sentimental, una fe que no está constituida por convicciones. Convicciones acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del amor, acerca del futuro, acerca del significado de la vida humana. Pues es una fe bonita, emocionante, graciosa, espectacular, si queréis, en algún momento, pero incapaz de sostenerle a uno en los momentos de dureza de la vida. Incapaz de sostener un matrimonio, por supuesto, incapaz de mantener, de sostener la esperanza ante una enfermedad. Incapaz de mirar la vida con el corazón sencillo y limpio de un niño. Decimos, bueno, pues reacción frecuente de nosotros, pues la gente necesita formación, hay que formar. ¿Y qué pensamos cuando decimos que hay que formar? Pues en más clases, más cursos, más discursos. Y yo sugiero que hay otra manera. El niño se forma en el seno de su madre. Eso también es formarse. Y no se forma por los discursos de su madre. Se forma gracias a la vida que hay en el seno de su madre. Formarse no tiene por qué ser asistir a más clases o a más cursos. Veréis, yo sé que en el mundo en el que estamos son probablemente muy importantes los cursillos prematrimoniales y los cursos de preparación al matrimonio y cursos de afectividad. Yo he organizado muchísimos.
quiero decir, y trato de que sean lo mejores posibles, y trato de que sean lo menos discursivos posibles, sino que sean una ocasión de encuentro y de provocación al amor, a la vida y al gusto por la vida. Bueno, pues, pero el Señor no puso los cursos prematrimoniales como una condición para casarse. ¿Dónde aprendían los niños que era casarse y que era un hombre y una mujer? En su casa. Y eso tendría que bastar. Y tendrá que volver a bastar. Vivimos un colapso cultural. Os he dicho que el problema no era de España. Hemos visto las elecciones de Estados Unidos. Dios mío, el panorama es tremendo. Pero en Canadá, por ejemplo, hay una ley de la eutanasia recientemente establecida hace unos pocos años, donde uno puede firmar una voluntad acerca de su muerte a partir de los 13 años. Y una vez que la has firmado es irreversible. Son más de 10.000 las personas que han muerto sin tener que morir en virtud de esas últimas voluntades en Canadá. Hay algo que hay pensadores que lo llaman, es que vivimos en una especie de enamoramiento con la muerte y de odio a la vida. Y el primer fruto del encuentro con Jesucristo tendría que ser un gusto por la vida y un gusto por comunicar la vida, un gusto por la belleza de la vida, por la belleza de las relaciones humanas, por la belleza de que la presencia de Cristo infunde en la vida en todos los ámbitos, pero en el ámbito del amor humano, de la vida familiar, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del comercio y de la vida económica, y en el ámbito de la vida política. Pero eso significa cambiarlo todo. Y entonces uno dice, bueno, le dan a uno las tentaciones que os pueden estar dando a nosotros. Primero nos está usted poniendo una responsabilidad encima que nadie somos capaces de asumir, y ni usted tampoco. Y digo, exacto, yo no vengo a asumir ni a haceros asumir nada. Yo vengo a expresar una conciencia de límite y una conciencia de esperanza, no de optimismo. El novelista Bernanos decía que el optimismo es la esperanza de los imbéciles, de los que no tienen capacidad de poner esperanza. Y yo creo que era muy, muy fino cuando decía eso. No, vengo a poner esperanza, y la esperanza tiene como objeto a Dios. Y no tenemos nada que temer y nada de que venirnos abajo si nuestro corazón está puesto en Dios, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Pero Dios mío, la situación del mundo es una situación que culturalmente, y yo sé que voy a hacer un juicio histórico totalmente heterodoxo desde el punto de vista cultural y político. La Ilustración no ha generado más que una degeneración de la cultura que hace imposible la vida moral de las sociedades, que hace posible una verdadera virtud social. No de golpe, no en todo el mundo, no en todas las personas a la vez, pero el horizonte sería muy fácil hacer una lista de las obras de pensadores valiosos del siglo XX que han anunciado sencillamente que el horizonte en el que se desenvuelve nuestra cultura es el horizonte del camino hacia la barbarie, una barbarie tecnológica, ilustrada algunas veces en algunas películas de ciencia ficción, pero barbarie, porque cuando el hombre no es capaz de mirar más que por sus propios intereses y no le importa demasiado la vida de los demás, y en ese nivel estamos, pues eso se llama barbarie. Con la barbarie no se razona. Yo creo que un error nuestro, digo, de las personas que tenemos una preocupación mayor y así, por el futuro y por la verdad de la vida humana, y así es el tratar de razonar con la barbarie.
Con la barbarie no se razona. Tampoco se discute. A la barbarie solo hay un camino de acercarse y es mostrar la belleza o darles la ocasión de que puedan percibir la belleza de una vida mejor, de una vida diferente. Y eso es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Esa vida mejor. Cuando uno abre la vida a Cristo, crece nuestra inteligencia, no porque sepamos más cosas acerca del genoma o porque sepamos más cosas acerca de las partículas subatómicas o del ADN, sino porque entendemos mejor qué significa nacer, qué significa morir y para qué estamos aquí. Y eso se llama inteligencia. La inteligencia y esta, si queréis llamarlo razón, a mí la palabra razón no me gusta demasiado porque pone sobre todo de relieve la palabra, el cálculo y así. Me gusta mucho más inteligencia, que es leer dentro de las cosas. Pero Jesucristo y la presencia y el conocimiento de Jesucristo hacen crecer nuestra inteligencia, nuestra cultura, en un sentido determinado. Pero hace crecer también nuestra libertad. Para ser libres nos ha librado Cristo. La libertad no es algo que se pueda construir así por las buenas. La libertad se recibe como un don. Y hay que educarla. Hay que educarla. Y por supuesto que en una situación de confrontación entre un colectivismo estatalista es necesario defender la libertad. Pero tampoco habría que olvidarse que si la libertad es lo único que se nos propone, al final de esa libertad está el jacobinismo, está Robespierre, está la guillotina. La libertad se mata a sí misma. Y ya ha habido filósofos en el siglo XX suficientes que han demostrado que un mundo que solo propone la libertad como meta y como meta última es un mundo que se destruye a sí mismo, que es incapaz de construir nada. Puede frenar, tal vez, fenómenos colectivistas o así, pero en el fondo, y lo dijo, sé que me tengo que cerrar ya, pero lo dijo Juan Pablo II, cuando cayó el comunismo, dijo: no habría que olvidarse que el comunismo representa tal vez la punta del iceberg de un tipo de sociedad y de pensamiento que comparte muchas premisas acerca de la vida del ser humano con cosas que parecen sus adversarios más directos y que por lo tanto ese camino puede ser un camino que vayan a continuar otros países y otros territorios y otras culturas aparentemente contrapuestas. No habría que olvidar eso. ¿A dónde podemos acudir? Perdonadme, ¿qué es lo que hay que construir? Construir un pueblo que tenga razones para vivir y razones para morir, que tenga el sentido de su vida y el sentido de la muerte y saber que la muerte no es lo último. Y eso nos lo da Jesucristo. Y Jesucristo existe en su cuerpo, que es la Iglesia. Cuando a mí me preocupan ciertas manifestaciones de fe actuales, muy modernas, es porque sus cantos hablan mucho de la persona, ni siquiera de la persona del individuo. Eres Jesús y yo, Jesús y yo, Jesús y tú me has venido y tú me has... Pero si os fijáis, la liturgia habla siempre de un nosotros. Diréis, ser cristiano es ser un nosotros, y un nosotros que es el pueblo de Dios. La primera definición del concilio de la Iglesia. Pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Si viviéramos esto con más conciencia, probablemente estaríamos, como dice el título de una revista que a mí me ilumina muchísimo, desbrozando el terreno para un mundo nuevo. Probablemente es muy pretencioso pensar que nosotros podemos hacer un mundo nuevo. Y cuando somos ya muy adultos o muy avanzados en la edad, a lo mejor nunca es tarde. El buen ladrón tuvo 2 minutos y se ganó lo mejor que se ganó nadie en el Evangelio con haber mirado a Cristo suficientemente a los ojos, ¿no? Pero sí que se puede desbrozar un terreno para un mundo nuevo. Construir un pueblo, no pensar que la belleza es algo decorativo en la vida, es tan esencial como la verdad y tan esencial como el bien y la libertad, y caer en la cuenta de que Cristo tiene que ver con todo, con el amor humano, con el trabajo, con la organización del trabajo, con la organización de la polis. Si las metáforas que se usan en la celebración eucarística las desentrañáramos un poco más, inmediatamente nos daríamos cuenta
que la Eucaristía es una escuela de economía, una escuela de política, una escuela de familia y una escuela de vida en todas las direcciones y en todas las dimensiones de la vida humana. Gracias, perdonad, cuando uno quiere meter 2 toneladas en 45 minutos, me lo había anunciado Braulio, pero no, ni siquiera he abierto la página donde tenía mi esquema.